Hola, aquí estoy de vuelta y quiero referirme esta vez a algunas consideraciones relacionadas con la contingencia que estamos viviendo en este minuto a raíz del coronavirus. Observamos particularmente que en estos primeros días de mayo se ha producido un incremento desmesurado del, del número de contagiados, lo cual crea alarmas naturales y que han tenido diversas explicaciones, que van desde el hecho de incorporar entre los contagiados aquellos que han sido diagnosticados como asintomáticos, entre otras cosas, pero lo concreto es que el número es muy significativo y causa preocupación y alarma. Entonces, en ese sentido, yo quiero manifestar algunas apreciaciones que derivan de mi propia experiencia profesional, que está muy vinculada al riesgo y al peligro. ¿Cuál es la labor en el cálculo de estructuras, edificios en particular, que están sometidos, que pudieran estar sometidos a impactos sísmicos, los cuales, como es bien sabido, provocan desastres de importancia? Muchas veces se dice que el sismo es el desastre, y la verdad es que el sismo no, el sismo es un fenómeno de la naturaleza. El desastre es lo que nosotros hacemos como para no estar debidamente protegidos. Hay acciones irresponsables, acciones de desinformación, problemas culturales, entre otras cosas, pero en el fondo eh, eh, todo riesgo produce un peligro, finalmente. Ya voy a explicar en qué consiste la diferencia entre uno y otro. Y esto requiere acciones calificadas. Voy a poner un ejemplo para partir con esto, para poder diferenciar los términos. Imaginemos, y pongo como ejemplo solamente con carácter explicativo, no estoy haciendo alusión particular a nada. Imaginemos que hay un sector, que estamos haciendo un viaje turístico y llegamos a una ciudad cualquiera. Y dentro de esa ciudad cualquiera hay lugares pintorescos, pero que revisten algún riesgo producto de, a lo mejor, delincuencia o algo por el estilo. Entonces, si queremos visitar ese lugar, el primer factor es el riesgo. Estamos yendo a un lugar riesgoso. Luego decimos, ¿hay alguna restricción horaria para visitar este lugar en términos de el peligro que representa? Y nos dicen, mire, es preferible no visitarlo de noche, digamos. Pero nosotros, porfiados, incultos, desubicados, desorientados, decidimos hacer el paseo de noche. Y no solo eso, sino que además portamos un teléfono celular que lo llevamos en la mano, que vamos conversando a través de él con una tercera persona. Despreocupadamente exhibimos el reloj pulsera y algunos otros instrumentos. Con lo cual empezamos a ser definidos como vulnerables. Y cuando sumamos riesgo por el lugar en que estamos, con vulnerabilidad, por la desaprehensión con que nos movilizamos, hemos creado lo que se llama peligro. En ingeniería sísmica, que es mi tema, y solamente para terminar con los ejemplos ilustrativos, hay zonas donde la ocurrencia de sismos es más inminente que en otros. El territorio nacional enteramente sísmico, como todos ustedes saben. Pero hay zonas donde se habla de lagunas sísmicas, vale decir, algunos lugares geográficos en los cuales no ha habido movimientos sísmicos ni terremotos durante los últimos 80 años, por ejemplo. Entonces, las posibilidades de que el próximo terremoto ocurra en esas localidades es alta. No es una cuestión determinada, es decir, puede ocurrir en otro lado. Pero las probabilidades, si nos basamos en ello, son que ahí ocurra. Y si decidimos, además, construir una estructura con pocas precauciones respecto a los estudios de suelo, a la calidad de los materiales, a la inspección técnica en obra y a un montón de otros detalles que sería largo enumerar y que no tienen mayor aporte a lo que estoy tratando de manifestar, estoy creando una estructura vulnerable a los sismos.
en un lugar donde puede haber sismo. Y eso se denomina peligro. Estos dos ejemplos, uno de carácter social y el otro de carácter material, ilustran la diferencia entre estos dos fenómenos que es muy importante comprender. Cuando conocemos el problema, por ejemplo, el problema sísmico, o el problema social del tránsito en lugares de mayor riesgo que otros, tenemos que crear normas y procedimientos. Las normas y procedimientos son el cúmulo de lecciones aprendidas en eventos similares anteriores y que nos permiten actuar con discernimiento frente a lo que se nos viene encima. La naturaleza en general enseña, es un magnífico profesor de la vida. Y podrán ustedes juzgarlo también. Por ejemplo, el médico aplica sus conocimientos adquiridos en la universidad, pero eso es un porcentaje de su capacidad profesional. Y tal vez ni siquiera el más importante. Es básico, naturalmente, sin él no podría ejercer. Pero muy importante, significativamente más importante aún, es lo que haya hecho durante su vida. En consecuencia, quienes dictan normas, establecen procedimientos, dan recomendaciones, son personas calificadas para hacerlo. Seguirlas o no es un problema de cada cual, pero tiene que producirse una transmisión de esta experiencia a objeto que quienes somos eventuales víctimas, llamemos víctimas a quienes estamos expuestos a este riesgo y aportamos con peligro para transformar, con vulnerabilidad, perdón, para transformarlo en peligro, tengamos en consideración. ¿Cuáles son los enemigos principales de la no acción o de la acción errada? Uno de ellos, como ya lo mencioné, es la desinformación, producto de ignorancia, incredulidad, etc. Pero otro es el miedo. El miedo es un elemento que también manejamos de una manera un tanto errática, porque en una lectura que tuve hace muchos años atrás y cuya fuente no capté en aquellos entonces, no me gustaba mucho ver las fuentes, sino de ver los hechos, escuché o leí, mejor dicho, que existían 3 riesgos fundamentales con los cuales una persona nace. Y estos serían los siguientes: el estampido, ruido, ruido. 2, el fogonazo, que es exactamente lo mismo que el estampido de ruido, pero a través de un fogonazo luminoso. Y el tercero es la caída libre. Porque la caída libre, por ejemplo, que un bebé se caiga de la cama o qué sé yo, lo cual es muy lamentable, pero está fuera de control. Está fuera de control de él porque está cayendo y está fuera del control de quien lo cuida porque no puede, como ya lo dije en un video anterior, no puede reaccionar frente a fenómenos que se aceleran. Solamente puede reaccionar frente a fenómenos en reposo o de velocidad uniforme. De modo que la caída libre es una cuestión fuera de control. Todos los demás miedos, aparte de estos, los hemos incorporado nosotros. La cultura nos transmite, la cultura en el sentido antropológico, es decir, cultura es vivir conforme a los tiempos. Ese es el concepto antropológico de cultura. La cultura nos transmite experiencias negativas en ese sentido. Y tenemos miedo a la oscuridad. Un bebé recién nacido, se le cierra la puerta, se le mete en la cuna, se cierra la puerta, se apaga la luz. Y hasta el día siguiente. El niño puede despertar durante la noche y la oscuridad no lo asusta. Pero si hay un ruido, sí se asusta. Recuerdo, por ejemplo, porque esto es un hecho que me ocurrió a mí, cuando mi hijo mayor nació, esto fue en Estados Unidos, mientras estudiaba allá, eh, conforme a, la, a las disposiciones de la clínica en que nació, los bebés quedan 24 horas sin poder ser visitados, salvo por su madre, que puede venir a alimentarlo o le pueden llevar el bebé a alimentarlo, pero el papá no puede verlo. Y los amigos y los parientes que aquí en Chile se juntan en tumulto en las clínicas para ir a felicitar y abrazar a una recién parida que no está en condiciones
ni anímicas ni físicas de recibir esos apretones, aquí es distinto, pero allá no. Mi padre, que en aquel entonces viajó precisamente para estar presente cuando este niño nacía, pidió permiso para ir a verlo, mal que mal él iba por un periodo relativamente breve, él y mi mamá. Y le permitieron solamente entrar por un pasillo separado por un ventanal de la sala donde estaban todos los recién nacidos. Y mi padre andaba con una máquina fotográfica con flash y le tomó una foto a este chico. El salto que este recién nacido pegó en la cuna fue increíble. Uno cree que está totalmente desvalido el recién nacido y ocurre que este no tenía nada de desvalido. Posteriormente ya tiene 54 años, de modo que estoy hablando de una persona que tiene una trayectoria y que ha demostrado que ha tenido agilidad porque es un muy buen deportista, pero en ese momento nadie tenía sospecha de que él podía brincar de esa manera y probablemente brincó de esa manera como un acto reflejo al fogonazo y no como un acto consecuente con su condición física, puesto que esta aún no se había desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si entendemos que los miedos fundamentales son tres y que todos los otros son miedos que vamos adquiriendo, tenemos que pensar que frente a una acción de peligro o de riesgo, mejor dicho, y de vulnerabilidad, lo cual sumado, como ya he dicho varias veces, constituye lo que llamamos peligro, tenemos que meditar. Es decir, no podemos caer presas del pánico. En este momento no hay nada peor que entrar en un desequilibrio emocional consecuencia del coronavirus, sino que lo que hay que hacer es meditar, ver cuáles son las reglas, quiénes las están proponiendo y acogerlas, en la medida que estemos de acuerdo con ellas. Y si no, informarse. Pero el actuar de una manera irreverente frente a este evento, creo yo que no contribuye positivamente en absoluto. ¿Cuáles son esas reglas hoy día? Las repito, las han dicho las autoridades pertinentes y competentes. Yo no soy, en el términos de salud, una autoridad competente, pero me han parecido razonables, que son mantener la distancia social, lavarse con frecuencia las manos y en los plazos y tiempos que ellos indican, y evitar el contacto, es decir, en lo posible quedarse guarnecido en casa. Las normas de la vida son universales, aplican a cualquier disciplina científica, aplican a la forma en que nos movemos en el mundo, aplica a la forma en que conducimos un vehículo, aplica a la forma en que nos relacionamos con la gente, de modo que esa universalidad puede tener parámetros que la identifican que sean diferentes, pero las ecuaciones que gobiernan las emociones son exactamente las mismas cualesquiera sea el origen que las provoca. Quería dejarles este mensaje transmitido a ustedes con el propósito de cooperar en la actitud que tengamos que tener. Y aprovecho de dar el mensaje de ayudar a quienes no tienen posibilidades de conseguirlo por sus propias vías. Me refiero a los que están carentes de trabajo, a los que son víctimas de su propiedad o de enfermedades dramáticas y que están en hogares de ancianos. Quienes estemos en condiciones de ayudarlos, levantemos nuestro propio miedo, ayudando a las familias de aquellos desvalidos a recuperarse en forma oportuna y saludable. Muchas gracias.